Londres, 1888. Las sombras de Whitechapel se estiraban bajo la luz débil de los faroles, mientras un misterio aterrador recorría las calles estrechas y húmedas. Una serie de crímenes horrendos comenzaba a cobrar la atención de toda la ciudad y del mundo entero, generando miedo, rumores y teorías que aún hoy desafían la lógica. Un asesino sigiloso, conocido simplemente como Jack el Destripador, sembraba el terror con su oscura obsesión, atacar a mujeres vulnerables en el corazón de East End, dejando tras de sí escenas tan escalofriantes que el nombre Whitechapel se convirtió en sinónimo de horror. Pero, ¿quién era realmente Jack el Destripador? ¿Un médico, un aristócrata, un criminal común, o un genio del mal capaz de desaparecer sin dejar rastro, burlando a la policía de su tiempo? Antes de que te sumerjas en los secretos más oscuros de este enigmático asesino, quiero que hagas algo. Comenta abajo cuál es tu país y ciudad mientras ves este video, y acompáñame a descubrir la historia completa que inspiró leyendas, libros y películas que aún hoy fascinan al mundo. Londres en 1888 era un lugar de contrastes extremos. La ciudad parecía viva y pulsante durante el día, con sus mercados llenos de vendedores, caballos arrastrando carretas y transeúntes apresurados por las calles adoquinadas. Pero cuando caía la noche, Whitechapel se transformaba en un laberinto de sombras y secretos, donde la pobreza, la desesperación y la violencia se entrelazaban de formas que solo los más audaces se atrevían a explorar. Las luces de gas parpadeaban, reflejándose en los charcos de lluvia y creando figuras que parecían moverse por voluntad propia, como si la propia ciudad estuviera viva y observando a quienes se aventuraban demasiado lejos. En el corazón de este paisaje urbano, surgió un miedo que nadie podía explicar completamente. Las mujeres que trabajaban en las calles, luchando por sobrevivir, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Sus cuerpos eran encontrados en callejones oscuros, mutilados de manera que ninguna mente común podía concebir. La brutalidad de estos asesinatos no solo horrorizaba a la policía, sino que también capturaba la atención de los periódicos, que competían por publicar los detalles más escabrosos. Cada nueva historia parecía superar a la anterior, creando un aura de terror que se extendía por toda Londres, y, con el tiempo, por el mundo entero. Entre la confusión y el pánico, surgió un nombre que se grabaría en la memoria colectiva: Jack el Destripador. Nadie sabía quién era, de dónde venía ni por qué elegía a sus víctimas. Los rumores corrían con rapidez. Algunos decían que era un médico con conocimientos precisos de anatomía, capaz de infligir heridas que solo un profesional podría provocar. Otros afirmaban que se trataba de un aristócrata, alguien que vivía entre la élite y burlaba a la policía por diversión macabra. Cada teoría aumentaba el misterio y hacía que la gente hablara en voz baja al pasar por Whitechapel, mirando por encima del hombro y asegurándose de no quedarse sola demasiado tiempo. La policía estaba desbordada. Los detectives del Metropolitan Police y del City of London Police se encontraban con más preguntas que respuestas. Cada pista parecía conducir a un callejón sin salida, y cada testimonio ofrecido por los residentes del barrio era contradictorio. La vida en Whitechapel se volvió un equilibrio precario entre la rutina diaria y la vigilancia constante, mientras todos esperaban que la siguiente víctima no fuera alguien cercano. Las mujeres comenzaron a formar grupos, caminar en parejas y tomar precauciones que antes parecían innecesarias. La ciudad, de repente, se convirtió en un lugar donde la paranoia estaba justificada. Entre los residentes, se contaban historias de encuentros inquietantes. Algunos aseguraban haber visto a un hombre sospechoso merodeando por los callejones, observando con ojos penetrantes y desapareciendo como un fantasma. Otros hablaban de cartas enviadas a los periódicos, supuestamente de Jack el Destripador, que describían sus crímenes con detalles escalofriantes y un tono burlón. Cada carta aumentaba la sensación de impotencia. No solo era un asesino, sino alguien que jugaba con la ciudad y con quienes intentaban atraparlo. La prensa sensacionalista se deleitaba con estas cartas, publicándolas y alimentando un miedo colectivo que parecía crecer con cada edición.
El ambiente en Huitechapel se volvió una mezcla de tensión y fascinación. Los residentes, aunque aterrorizados, no podían evitar hablar de los crímenes y especular sobre la identidad del asesino. Las calles se llenaban de murmuraciones, y cada sombra se convertía en una posible amenaza. Mientras tanto, Jack el Destripador seguía su juego, invisible, inteligente, dejando solo sus horribles obras como pistas. Cada asesinato parecía más audaz que el anterior, cada mutilación más meticulosa, mostrando un nivel de planificación que confundía incluso a los investigadores más experimentados. Sin embargo, entre el miedo, surgieron figuras valientes, periodistas que se adentraban en los barrios más peligrosos para recoger testimonios, detectives que trabajaban incansablemente día y noche, vecinos que cuidaban unos de otros y mujeres que, a pesar del peligro, continuaban con su vida diaria. Estos actos de coraje contrastaban con la sombra de violencia que se cernía sobre la ciudad, creando una narrativa compleja donde la desesperación y la valentía coexistían. Lo que hacía a Jack el Destripador verdaderamente aterrador no era solo su violencia, sino la incertidumbre que generaba. Nadie podía predecir cuándo actuaría, ni qué criterios seguía para elegir a sus víctimas. Algunos pensaban que había un patrón, una lógica oculta detrás de sus crímenes, mientras otros creían que simplemente actuaba al azar, guiado por impulsos incontrolables. Esta ambigüedad mantenía a todos en vilo, cada callejón, cada sombra, cada figura desconocida podía ser él. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para una era de cambio. Los métodos policiales evolucionaban lentamente, y la sociedad comenzaba a cuestionar la seguridad de sus barrios más pobres. Huitechapel se convirtió en un símbolo de las tensiones sociales de la época. La pobreza, la marginalización y la violencia convergían en un escenario donde la vida humana parecía tener un valor frágil y efímero. La historia de Jack el Destripador no solo era la de un asesino, era la historia de una ciudad que luchaba por entender el mal en su forma más pura y desconcertante. A pesar del miedo, la fascinación era inevitable. La historia de Jack el Destripador trascendió los límites de Londres, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Las cartas, los reportajes y las teorías sobre su identidad circulaban por toda Europa y América, alimentando leyendas que perduran hasta hoy. Su figura se transformó en un símbolo de misterio, un enigma que desafiaba la razón y la lógica. Cada generación se ha sentido atraída por su historia, preguntándose cómo un hombre podía desaparecer en la multitud, cometer actos tan atroces y dejar solo preguntas sin respuesta. Este capítulo inicial de la historia de Jack el Destripador nos deja en el borde de la intriga, una ciudad aterrorizada, un asesino invisible y un misterio que nadie podía resolver. La pregunta que sigue en el aire es inevitable: ¿cómo logró Jack el Destripador evadir la justicia, y qué secretos se esconden detrás de sus actos? Para descubrirlo, debemos adentrarnos más en las noches oscuras de Huitechapel y en la mente de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror y fascinación. La bruma de Huitechapel se espesaba cada noche, envolviendo las calles en un manto de misterio y temor. La ciudad parecía contener la respiración mientras Jack el Destripador continuaba su oscura obra, moviéndose entre sombras que se mezclaban con la humedad y los gritos lejanos de quienes vivían en la pobreza extrema. Cada callejón parecía un escenario de pesadilla, y cada farol parpadeante se convertía en testigo silencioso de la historia que se estaba escribiendo con sangre. Los asesinatos de Jack el Destripador no eran meros crímenes, eran declaraciones de poder, de control absoluto sobre su entorno. Elegía a sus víctimas con precisión, mujeres que trabajaban en las calles, marginadas por la sociedad, vulnerables y solas. La brutalidad con la que actuaba demostraba un conocimiento profundo de la anatomía humana, lo que llevó a muchos a creer que debía tener formación médica o quirúrgica. Sus ataques no eran impulsivos, sino meticulosos, planificados con una paciencia aterradora que dejaba a la policía perpleja y a la ciudad aterrorizada. Mientras los días se convertían en semanas, la policía intensificaba su búsqueda, pero cada pista parecía desvanecerse como humo entre los dedos.
Se crearon perfiles, se interrogó a sospechosos y se rastrearon movimientos sospechosos, pero nada condujo a un resultado concreto. Las cartas enviadas a los periódicos añadían un nuevo nivel de inquietud, firmadas con el nombre Jack el Destripador. Estas comunicaciones contenían detalles que solo el verdadero asesino podría conocer, burlándose de la policía y del público. Cada carta era un recordatorio de que alguien observaba, alguien que podía desaparecer en la multitud sin dejar rastro. Entre los residentes de Whitechapel, los rumores y las teorías se multiplicaban. Algunos decían que Jack era un inmigrante con un pasado oscuro, mientras que otros sospechaban de un hombre de clase alta que escondía su locura detrás de una fachada respetable. La diversidad de teorías solo aumentaba la sensación de que el asesino podía estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Los vecinos se miraban con desconfianza, las puertas se cerraban con más cuidado y las mujeres dejaban de caminar solas. La paranoia se convirtió en parte de la rutina diaria. Sin embargo, la historia de Jack no se limitaba a la violencia y el terror. También estaba marcada por un juego de ingenio y astucia que desafiaba incluso a los detectives más experimentados. Sus movimientos eran calculados, sus crímenes ejecutados con precisión quirúrgica, y su capacidad para desaparecer sin dejar huellas sugería una mente brillante, aunque desviada. La ciudad empezaba a entender que no se trataba de un asesino común. Era alguien que había transformado la violencia en arte macabro, alguien que convertía el miedo en un espectáculo que todos observaban desde las sombras. Los investigadores comenzaron a notar patrones. Las víctimas eran todas mujeres que trabajaban en los barrios más pobres, y los crímenes ocurrían en noches específicas, generalmente en callejones poco transitados. Cada asesinato dejaba una firma inconfundible, cortes precisos, mutilaciones meticulosas y un orden que indicaba planificación previa. A pesar de esto, la identidad de Jack permanecía oculta, y la presión sobre la policía aumentaba con cada día que pasaba sin un arresto. La ciudad, que ya vivía en tensión constante, empezó a cuestionar la eficacia de sus instituciones y la seguridad de sus ciudadanos. La prensa desempeñó un papel crucial en la historia de Jack el Destripador. Los periódicos sensacionalistas publicaban relatos escalofriantes, fotografías borrosas de callejones y testimonios de testigos aterrorizados. Cada artículo buscaba captar la atención del lector, pero al mismo tiempo alimentaba el miedo colectivo. Las cartas de Jack, con su tono burlón y detallista, se convirtieron en noticias internacionales, y el nombre del asesino comenzó a viajar más allá de las fronteras de Inglaterra. La fascinación del público creció, y con ella, la leyenda que transformaría a un hombre en un mito oscuro. Entre los personajes de la historia, destacan los detectives que trabajaron sin descanso, enfrentando la frustración de la falta de pistas concretas y la presión de la opinión pública. Cada interrogatorio, cada vigilancia nocturna, cada intento de atrapar al asesino parecía condenado al fracaso. Sin embargo, su determinación también refleja la resistencia de la humanidad frente al mal. A pesar de la desesperación, continuaban buscando respuestas, tratando de proteger a los más vulnerables y mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador eran infinitas y a menudo contradictorias. Algunos investigadores creían que debía ser un médico, otros un carnicero, mientras que los periodistas especulaban sobre aristócratas y criminales comunes. La falta de evidencia sólida convirtió a Jack en un enigma, un misterio que se desarrollaba frente a los ojos de todos, pero que nadie podía resolver. Esta ambigüedad aumentaba el terror y, al mismo tiempo, la fascinación, creando una mezcla irresistible de miedo y curiosidad que atrapaba a cualquiera que escuchara la historia. Entre las víctimas, se contaban historias humanas que aumentaban la tragedia de los crímenes. Mujeres jóvenes, con sueños y esperanzas, atrapadas en circunstancias difíciles, que se convirtieron en símbolos de la vulnerabilidad y la injusticia social. Sus nombres y vidas eran registrados en los informes policiales y en los periódicos, pero para la mayoría de la sociedad, eran recordatorios de un horror que parecía imposible de detener. La brutalidad de los asesinatos provocó debates sobre la seguridad,
la pobreza y la responsabilidad de la sociedad hacia sus ciudadanos más desprotegidos. A medida que la historia avanzaba, la figura de Jack el Destripador se transformaba en algo más que un asesino, se convirtió en un espejo de los miedos y obsesiones de la época. Representaba la capacidad del mal para ocultarse en la rutina cotidiana, para infiltrarse en la vida de una ciudad entera y desafiar las estructuras de poder y justicia. Su legado, aunque macabro, ofrecía una lección sobre la fragilidad de la seguridad y la complejidad de la naturaleza humana. El capítulo 2 termina con la ciudad atrapada entre el miedo y la fascinación, con detectives sin respuestas, vecinos desconfiados, y un asesino que parecía siempre un paso adelante. Jack el Destripador no solo había dejado una marca física en las calles de Whitechapel, sino también una cicatriz psicológica en todos aquellos que vivieron su reinado de terror. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: ¿podría alguien finalmente desentrañar su identidad, o el misterio permanecería para siempre, alimentando leyendas y teorías que cruzarían generaciones? La noche en Whitechapel se volvía cada vez más opresiva. Las calles estrechas y húmedas, iluminadas por débiles faroles, parecían engullir a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. La figura de Jack el Destripador, invisible y omnipresente, se movía con una precisión que desafiaba toda lógica. Nadie podía predecir cuándo atacaría ni dónde aparecería, y esa incertidumbre mantenía a la ciudad en un estado constante de tensión y alarma. Los periódicos continuaban publicando relatos sensacionalistas, cartas firmadas por el propio asesino y teorías que alimentaban el miedo colectivo. Algunas personas creían que Jack estaba obsesionado con demostrar su poder y control sobre la sociedad. Otros sostenían que sus ataques eran un reflejo de su locura interna, una necesidad de dejar huella en un mundo que él percibía como injusto. La verdad era que nadie sabía con certeza qué lo motivaba, y esa ambigüedad hacía que su historia se volviera aún más fascinante y aterradora. Entre los detectives que intentaban atraparlo, surgían tensiones y debates interminables. Algunos defendían la teoría de que Jack era un profesional con conocimientos médicos. Otros sostenían que era un hombre común, capaz de cometer actos extraordinariamente horribles debido a su mente retorcida. Cada pista parecía abrir un abanico de posibilidades, al mismo tiempo, cerrar el camino hacia una solución definitiva. La frustración crecía con cada día que pasaba sin un arresto, y la presión de la opinión pública hacía que los errores se sintieran aún más graves. Las víctimas se convertían en símbolos involuntarios de la vulnerabilidad de las mujeres en los barrios más pobres. Mujeres jóvenes, trabajadoras y solas, atrapadas en circunstancias difíciles, se transformaban en el blanco de un asesino que parecía tener un plan meticuloso. Sus historias personales eran olvidadas rápidamente por la sociedad en general, pero cada muerte agregaba una nueva pieza al rompecabezas que los detectives intentaban resolver. La combinación de brutalidad, planificación y sigilo hacía que cada asesinato fuera una obra macabra que desafiaba la imaginación. El comportamiento de Jack el Destripador mostraba un patrón inquietante. Cada ataque era calculado, con un conocimiento preciso de anatomía y un nivel de detalle que sugería preparación y práctica. Esto llevó a algunos expertos a considerar que podría tener entrenamiento médico o quirúrgico, pero nunca hubo pruebas concretas que confirmaran esta teoría. La falta de evidencia tangible convirtió a Jack en un fantasma, alguien que podía desaparecer sin dejar rastro y reaparecer cuando menos se esperaba, perpetuando el terror y la incertidumbre. Entre la población, el miedo se mezclaba con una fascinación perversa. Las personas hablaban en voz baja sobre encuentros sospechosos, sombras que se movían de manera extraña y figuras desconocidas que parecían observar desde la distancia. Los rumores se multiplicaban y cada historia alimentaba el mito del asesino invisible. Whitechapel se convirtió en un escenario donde la paranoia era una reacción natural, y la ciudad entera parecía vivir en un equilibrio frágil entre la rutina diaria y la vigilancia constante. Los investigadores comenzaron a notar detalles que, aunque aparentemente pequeños, podían ofrecer pistas sobre la identidad de Jack. Las cartas enviadas a los periódicos eran uno de esos elementos,
describían los crímenes con un detalle aterrador y un tono burlón que revelaba tanto conocimiento como desprecio por la ley. Cada carta alimentaba teorías sobre la inteligencia y la personalidad del asesino, sugiriendo que se trataba de alguien que disfrutaba del juego psicológico tanto como del acto violento en sí. Mientras tanto, la vida cotidiana de Huitechapel continuaba a pesar del miedo. Comerciantes, trabajadores y residentes trataban de mantener la normalidad, aunque con precauciones adicionales. Las mujeres caminaban en grupos, los vecinos vigilaban las calles y los jóvenes evitaban permanecer solos después del anochecer. La comunidad se adaptaba a un entorno que se había vuelto hostil, transformando la ciudad en un teatro donde cada sombra podía ser mortal. La leyenda de Jack, el Destripador, no tardó en trascender el barrio de Huitechapel. Las cartas, los relatos de testigos y las descripciones de los crímenes llegaron a Londres, Europa y más allá. La fascinación por este asesino no se limitaba al horror. También incluía una curiosidad morbosa por comprender su mente y sus motivaciones. Cada generación ha tratado de descifrar el enigma de Jack, creando teorías sobre su identidad que van desde médicos, aristócratas y carniceros, hasta personas con enfermedades mentales complejas. Esta variedad de posibilidades mantuvo el misterio vivo y atractivo, asegurando que su historia nunca se olvidara. Entre los detectives, surgieron figuras que se convertirían en leyendas por su incansable búsqueda de justicia. Trabajaban día y noche, revisando testimonios, patrullando calles y analizando cada pista con meticulosidad. A pesar de su dedicación, el asesino siempre parecía un paso adelante, burlando sus esfuerzos y dejando solo horror y preguntas sin respuesta. Esta dinámica entre perseguidor y perseguido añadió un elemento de drama que capturaba la imaginación de quienes escuchaban la historia, convirtiendo a Jack en un símbolo de astucia y peligro. La narrativa de Jack, el Destripador, también refleja las tensiones sociales de la época. Huitechapel estaba poblado por inmigrantes, trabajadores pobres y personas marginadas, y su vulnerabilidad lo convertía en el escenario perfecto para un asesino que aprovechaba las desigualdades sociales. La historia de Jack no solo es la de un hombre cruel, es también un retrato de cómo la sociedad de la época gestionaba el miedo, la justicia y la protección de sus ciudadanos más débiles. La brutalidad de sus crímenes puso de relieve problemas sociales que muchos preferían ignorar, obligando a la ciudad a confrontar realidades incómodas. A medida que avanzaba la investigación, surgieron nuevas teorías y sospechosos. Algunos argumentaban que Jack el Destripador podría ser un grupo de personas en lugar de un solo individuo, mientras que otros sostenían que era un hombre solitario con un pasado oscuro y traumas no resueltos. La falta de pruebas concluyentes permitió que todas las teorías coexistieran, alimentando la fascinación y el debate público. La incertidumbre se convirtió en parte esencial de la leyenda, y cada nuevo asesinato reforzaba la idea de que Jack era un enigma impenetrable. El capítulo 3 concluye con Huitechapel sumida en un suspense absoluto. La ciudad estaba atrapada entre la paranoia y la curiosidad, con detectives que se esforzaban por resolver un misterio que parecía imposible y un asesino que continuaba desafiando la lógica y la justicia. Jack el Destripador no solo había marcado físicamente las calles de Londres, sino que también había dejado una huella indeleble en la psique de quienes vivieron su reinado de terror. El mundo entero observaba, fascinado y aterrorizado, preguntándose si alguna vez se descubriría la verdad detrás de su identidad y sus motivos. Las noches en Huitechapel se habían vuelto casi insoportables para sus habitantes. Cada sombra parecía un presagio de peligro, cada sonido extraño un aviso de la presencia de Jack el Destripador. La ciudad vivía en un estado de tensión constante. Los faroles de gas iluminaban apenas los callejones, y los charcos de lluvia reflejaban figuras que podrían o no ser reales. Nadie podía confiar completamente en la seguridad de su entorno, y la paranoia se había convertido en una compañera inseparable de la vida diaria. Jack el Destripador continuaba su obra macabra con una precisión que desafiaba toda lógica. Sus ataques se volvieron más audaces y meticulosos, demostrando un dominio absoluto de la anatomía y una planificación que sugería preparación y frialdad. La ciudad entera estaba atrapada en su juego, y la policía,
A pesar de todos sus esfuerzos, parecía incapaz de acercarse a él. Cada asesinato era un recordatorio de que alguien podía moverse entre ellos sin ser visto, dejando solo horror y misterio a su paso. Los rumores sobre su identidad se multiplicaban con cada día que pasaba. Algunos insistían en que se trataba de un médico con entrenamiento quirúrgico, mientras otros sugerían que era un aristócrata que escondía su locura detrás de una vida respetable. Algunos incluso llegaron a especular que era un inmigrante con un pasado oscuro y violento. La falta de pruebas concretas permitió que todas estas teorías coexistieran, y cada una alimentaba el mito de un asesino invisible, inteligente y despiadado. Entre los detectives, la frustración alcanzaba niveles extremos. Los intentos de vigilancia nocturna, interrogatorios y seguimiento de pistas parecían inútiles ante la habilidad del asesino para desaparecer sin dejar rastro. Cada nuevo crimen desafiaba sus expectativas y los obligaba a reconsiderar sus métodos. A pesar de todo, su determinación no disminuía. Cada fracaso se convertía en un impulso para redoblar esfuerzos, conscientes de que estaban enfrentando a alguien fuera de lo común, alguien capaz de manipular el miedo y la atención de toda una ciudad. Las víctimas, por su parte, eran recordadas no solo como cifras o casos policiales, sino como personas con vidas, sueños y esperanzas truncadas. Mujeres jóvenes, trabajadoras y solas, atrapadas en circunstancias difíciles, se convirtieron en símbolos de la vulnerabilidad y de las injusticias sociales que caracterizaban a Whitechapel. Sus historias individuales ofrecían un contrapunto humano a la monstruosidad de Jack, recordando que detrás de cada crimen había vidas destruidas y familias afectadas por la tragedia. La prensa continuaba jugando un papel central en la leyenda de Jack el Destripador. Cada carta que enviaba el asesino, cada detalle escabroso de los crímenes, era reportado con entusiasmo y dramatismo. Los periódicos sensacionalistas publicaban teorías sobre su identidad, posibles motivos y predicciones de sus próximos movimientos. Este circo mediático aumentaba la fascinación del público y, al mismo tiempo, amplificaba el miedo. Las historias sobre Jack viajaban más allá de Londres, llegando a otras ciudades y países, y convirtiendo a un hombre desconocido en un fenómeno internacional. Mientras tanto, la ciudad comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Las mujeres se movían en grupos, los vecinos vigilaban las calles y los comerciantes cerraban temprano sus tiendas. Whitechapel se convirtió en un escenario de supervivencia diaria, donde cada decisión estaba marcada por la necesidad de evitar al asesino. La vida cotidiana, aunque aparentemente normal, estaba teñida de un constante estado de alerta que afectaba a todos, desde los más pobres hasta los observadores curiosos que llegaban de otros barrios para ver de cerca los acontecimientos. En este contexto, surgieron historias de encuentros cercanos con Jack el Destripador. Algunos afirmaban haberlo visto observando desde las sombras, otros aseguraban que había pasado junto a ellos sin ser notado. Cada relato añadía una capa más al mito, reforzando la idea de que se trataba de un ser esquivo, casi sobrenatural, capaz de desaparecer y reaparecer a voluntad. La fascinación por su figura crecía junto con el terror, creando un equilibrio extraño entre horror y admiración morbosa. Los detectives, por su parte, comenzaron a analizar patrones más sutiles, el momento de los ataques, la selección de víctimas, los lugares específicos donde se cometían los crímenes. Cada detalle parecía revelar algo sobre la mente del asesino, aunque nunca lo suficiente como para atraparlo. La combinación de planificación meticulosa y capacidad para evadir la captura hacía que Jack fuera un adversario extraordinario, cuya identidad y motivos permanecían envueltos en un velo de misterio que desafiaba toda lógica. A medida que la historia avanzaba, la figura de Jack el Destripador se convirtió en algo más que un asesino, se transformó en un símbolo del mal que podía ocultarse en la vida cotidiana, en un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y de la vulnerabilidad humana. Su historia no solo contaba la tragedia de sus víctimas, sino también los miedos, obsesiones y tensiones sociales de la época. Cada crimen reflejaba no solo la crueldad de un individuo, sino también la incapacidad de una sociedad para proteger a sus ciudadanos más débiles.
La fascinación por Jack también tuvo un efecto cultural profundo. Escritores, periodistas y curiosos comenzaron a estudiar cada detalle, a crear teorías y relatos que perpetuaban su leyenda. El asesino invisible, que había sembrado terror en las calles de Londres, pasó a formar parte del imaginario colectivo, un personaje que simbolizaba la mezcla de miedo y curiosidad que todos sienten ante lo desconocido. La historia de Jack el Destripador trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un fenómeno que sigue siendo objeto de estudio, debate y fascinación más de un siglo después. Mientras la ciudad buscaba respuestas, la mente de Jack permanecía un misterio absoluto. Nadie sabía cuáles eran sus motivaciones reales, si se trataba de una compulsión interna, de un deseo de poder o de una necesidad de ser reconocido a través del terror que provocaba. Esta incertidumbre fue, y sigue siendo, uno de los elementos que hace que su historia sea tan poderosa y atractiva para las audiencias modernas. La mezcla de hechos históricos, misterio y teorías infinitas creó un relato que captura la atención de cualquiera dispuesto a adentrarse en él. El capítulo 4 termina con la ciudad atrapada entre la paranoia y la fascinación, con detectives desesperados, vecinos vigilantes, y un asesino que parecía siempre un paso adelante. Jack el Destripador había dejado una huella imborrable en Whitechapel, no solo física, sino también psicológica, y su historia continuaba resonando mucho más allá de las calles que había recorrido. La leyenda estaba consolidada, y la pregunta que quedaba flotando en el aire era inevitable: ¿quién era Jack el Destripador? ¿Y qué secretos se ocultaban detrás de sus atroces crímenes? A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, el misterio de Jack el Destripador permanecía intacto. Las calles de Whitechapel seguían siendo testigos de un terror invisible, y la ciudad entera continuaba con un ojo vigilante, esperando que el asesino cometiera un error. Pero Jack no cometió errores. Su habilidad para evadir la justicia lo convirtió en una figura casi mítica, un espectro que caminaba entre las sombras, invisible pero omnipresente. Cada asesinato, cada carta enviada a los periódicos, cada rumor que circulaba reforzaba la leyenda y mantenía vivo el terror y la fascinación que lo rodeaban. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la historia criminal. Numerosos sospechosos han sido señalados: médicos con conocimientos quirúrgicos, aristócratas con comportamientos excéntricos, inmigrantes con pasados oscuros y hasta carniceros que conocían cada detalle de la anatomía humana. Cada teoría ofrecía una posibilidad plausible y al mismo tiempo dejaba huecos imposibles de llenar. La falta de pruebas concretas permitió que el mito creciera, convirtiendo a Jack en un personaje que trasciende la realidad y se adentra en el territorio de la leyenda. La fascinación por Jack el Destripador no se limita a su brutalidad. Parte del magnetismo de su historia reside en la incertidumbre. Nadie sabe quién fue, qué lo motivó, ni cómo logró desaparecer entre la multitud londinense sin dejar rastro. Este enigma ha capturado la imaginación de escritores, cineastas, investigadores y curiosos durante más de un siglo, generando libros, documentales y teorías que siguen surgiendo con cada generación. Jack se ha convertido en un espejo de los miedos y obsesiones humanas, un símbolo de cómo lo desconocido y lo incontrolable pueden fascinar y aterrorizar al mismo tiempo. Además de la intriga por su identidad, la historia de Jack el Destripador también refleja la sociedad de su tiempo. Whitechapel, con su pobreza extrema, sus calles abarrotadas y su marginalización social, proporcionó un escenario perfecto para que un asesino operara con relativa impunidad. La vida de sus víctimas, mujeres jóvenes y vulnerables que luchaban por sobrevivir, pone de relieve la desigualdad y la negligencia social de la época. La violencia de Jack no solo revela la crueldad de un individuo, sino también las fallas de una sociedad que dejó a muchos de sus ciudadanos más desprotegidos expuestos al peligro. El legado de Jack el Destripador se extiende más allá de la historia criminal. Es un fenómeno cultural que ha perdurado a lo largo de generaciones. Su nombre se ha convertido en sinónimo de misterio, terror y fascinación. Cada carta, cada relato periodístico,
cada teoría sobre su identidad ha contribuido a mantener vivo el mito. La figura de Jack representa la tensión entre el miedo y la curiosidad humana, el deseo de entender lo incomprensible y la atracción por lo prohibido y lo oscuro. A pesar de que nunca fue capturado ni identificado, su impacto en la ciudad de Londres y en el mundo entero es innegable. Whitechapel quedó marcada para siempre por su presencia, y las historias sobre los asesinatos continúan siendo contadas como advertencias y lecciones de historia, ya que el Destripador nos recuerda que el mal puede ocultarse en lo cotidiano, que la violencia puede surgir en lugares inesperados y que el misterio puede ser tan poderoso como la propia realidad. La leyenda de Jack también ha servido para inspirar estudios sobre criminología, perfiles psicológicos y métodos de investigación policial. Su caso es uno de los primeros en los que se intentó entender la mente de un asesino a través de patrones de conducta, cartas y evidencia física. Aunque la ciencia de la criminología no estaba completamente desarrollada en 1888, los esfuerzos para capturar a Jack sentaron precedentes para investigaciones futuras y generaron un interés duradero en comprender la mente criminal. Reflexionando sobre su historia, es inevitable sentir una mezcla de horror y fascinación, ya que el Destripador no fue solo un asesino, fue un fenómeno que expuso las vulnerabilidades humanas, las tensiones sociales y el miedo colectivo. Su capacidad para evadir la justicia y dejar solo preguntas sin respuesta lo convirtió en un misterio eterno, un personaje que sigue capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Cada relato, cada teoría y cada estudio sobre él contribuye a mantener su leyenda viva, recordándonos que algunas historias no mueren, sino que evolucionan y se adaptan a cada generación. Hoy, más de un siglo después, la historia de Jack el Destripador sigue fascinando a quienes buscan entender el crimen, la mente humana y los secretos que permanecen ocultos en las sombras de la historia. Sus asesinatos, aunque horribles, han trascendido el tiempo y se han convertido en un símbolo del misterio, el miedo y la curiosidad infinita de la humanidad. Cada callejón de Whitechapel, cada carta, cada testimonio sobreviviente nos acerca, aunque nunca completamente, a comprender quién fue este hombre y que lo llevó a cometer actos tan atroces. La historia de Jack el Destripador nos deja con preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta definitiva. Su identidad sigue siendo desconocida, sus motivaciones un misterio y su presencia, aunque histórica, sigue influyendo en la cultura popular y en la manera en que percibimos el crimen y la investigación. Jack el Destripador no es solo un nombre, es un fenómeno que combina historia, misterio, psicología y cultura, y cuya leyenda continuará inspirando miedo, curiosidad y fascinación en generaciones futuras. Finalmente, lo que hace a Jack el Destripador inolvidable no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino el enigma que creó. Su historia nos recuerda que lo desconocido puede ser aterrador, pero también irresistiblemente cautivador. Cada vez que recordamos su nombre, revivimos no solo los hechos de 1888, sino también la sensación de estar al borde de un misterio que desafía toda lógica y comprensión. Jack el Destripador se ha convertido en un icono del terror y del misterio, un personaje cuya historia seguirá siendo contada, estudiada y admirada mientras haya personas dispuestas a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y de la historia.